Quiero que vayamos en nuestras Biblias, hermanos, al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Gracias, hermano. Versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Padre, te damos gracias y te alabamos por tu misericordia, por tu palabra que tenemos hoy, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido de toda nación, pueblo, lengua, linaje. Por tu gracia y tu misericordia nos has reunido hoy aquí para honrarte, para alabarte y bendecirte. Que nuestros corazones, Señor, se muestren ante ti contritos y humillados, reconociendo quién eres tú, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero y que has enviado a Jesucristo para redención nuestra. Padre, ayúdanos. Que seas tú el que nos hables en esta mañana y no el hombre, y que por tu misericordia podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, en cuyo nombre también pedimos todo, y lo hacemos todo, Señor, pensando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Muchos de ustedes tienen Biblias con contrastes de colores en las letras. No muchos, no voy a decir todos, muchos. ¿Quiénes tienen Biblias así? En las cuales aparece... ¿Qué palabras normalmente aparecen en rojo en tu Biblia? Las de Jesús directamente. Y vamos a comenzar a partir de hoy una serie específica acerca de las palabras de Jesús, de Cristo. Hay muchos detalles que podríamos mencionar, pero no quería tampoco hacerlo extremadamente largo, más de la cuenta, y vamos a hablar o a iniciar hoy lo que es el tema de los evangelios. Y vamos a tratar el evangelio de Marcos. Vamos a comenzar hoy con una serie del evangelio de Marcos. Voy a dar hoy una introducción a lo que son los evangelios y posteriormente, después de dar unas cuantas pinceladas de los evangelios en general, a hablar un poquito, una introducción del evangelio de, entre comillas, el evangelio de Jesucristo según San Marcos. Algunos proponen el evangelio de Jesucristo según San Pedro, porque el autor de este evangelio, Juan Marcos, que pues, el domingo que viene, hablaremos un poquito acerca de este personaje, el escritor o el redactor de este evangelio, lo recibió directamente del apóstol Pedro. Y vamos a ver algunos detallitos que nos hacen pensar o reflejar quizás en este evangelio el carácter de Pedro. Ustedes saben que Pedro, muy intrépido, mucho de acción y demás, en su carácter al escribir también refleja algunos detallitos que quizás podemos atribuir a esta forma de actuar del apóstol Pedro. Pero bueno, para que más o menos estéis en ese pensamiento, para que lo sepáis, que estaremos desarrollando el Evangelio de Marcos, entre comillas, el Evangelio más corto de los 4 evangelios sinópticos, que también definiremos ahora posteriormente. Evangelio, como ustedes han oído o les suena, viene de una palabra griega que es la traducción de nuestro idioma al español, que significa
buenas noticias, nuevas pero noticias, básicamente es eso, buenas noticias. Ahora, en el griego secular, en la traducción en el griego secular, sí se refiere a esas nuevas porque eran procedentes habitualmente del campo de batalla. O sea, venían con unas noticias que se supone que en esta traducción de evangelión, que es la palabra griega que se utiliza, se supone que era procedente de buenas noticias. Oye, de la batalla ha ido muy bien. Era la forma que quizás se expresaba en el uso secular de esta palabra. Pero en cuanto al evangelio, buenas noticias. Fíjate, hablaban el jueves con el hermano Constantín acerca de Gálatas cuando habla de un evangelio diferente. Y dice Pablo que el que predica un evangelio diferente, esas no son buenas noticias, sino malas noticias. Un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Y hoy en día encontramos, aparte de los 4 evangelios que refleja la Escritura, muchos evangelios más. Seguro que se hizo famoso hace unos años atrás, no puedo decir 10, para mí yo casi todo le meto 10 años. Hace como 10 años, no, para redondear. Pero hace unos años atrás se hizo muy famoso un evangelio apócrifo. ¿Les suena? Uno de ellos, el evangelio según quién. Ese yo no lo vi. El evangelio según María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás. Y hay muchos pasajes curiosos que citan estos libros. Yo no los he leído, no he invertido tiempo en leer ninguno de estos evangelios apócrifos. Yo no he invertido tiempo en eso, sinceramente lo digo. Pero algunos que los han leído sí me han comentado, oye, tal. Como también los llamados libros apócrifos del Antiguo Testamento, les suenan, ¿no? Primera y segunda de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Eclesiástico, que puedan tener algún interés. Hombre, tú lees el Quijote y también tiene algún interés, no te voy a decir que no, pero si usted tiene tiempo y quiere leerlos, yo eso no le voy a, porque hay gente que prohíbe cosas, yo no voy a prohibirle eso. Usted, bueno, lea lo que quiera, oye, y si puede sacar algún provecho, pues bien. Yo les recomiendo lea la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más que toda. Esa es mi recomendación. Pero no es nada extraño que quizá a usted le genere cierta curiosidad y vea alguno de estos libros. Bien. Sinópticos, porque la palabra griega habitualmente se utiliza la palabra evangelios sinópticos porque lo que quiere transmitir esta palabra es de ver juntos. Recuerden que los discípulos andaban juntos y es una perspectiva desde el punto de vista de cada uno de ellos, de los que reflejan en los escritos de los evangelios, la vida de Jesús. No es una biografía en sí, porque algunos dicen, bueno, es una biografía de Jesús. No necesariamente. Los evangelios no son una biografía, entre comillas, de Jesús. Porque, por poner un ejemplo, cuando tú presentas una biografía, das todos los detalles de la persona en cuanto a su nacimiento, en cuanto a sus primeros años, etcétera, etcétera. Y en el único evangelio que encontramos datos acerca de Cristo antes de los 30 años, ¿le suena en cuál es ese? En el evangelio de Jesucristo según Lucas, que es bueno también porque hay algunas Biblias que no lo dicen así, pero me gusta en muchas de las Biblias que tenemos que dice Evangelio de Jesucristo según fulano, Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio no es de Mateo, no es de Juan, no es de Marcos, no es de Lucas, sino de quién. ¿Sobre quién trata el Evangelio? Es de Cristo. Entonces, el Evangelio de Cristo no tiene como propósito ser una biografía en sí. Fíjate, por poner un ejemplo, lo que el apóstol Juan nos dice acerca de los propósitos o el propósito del Evangelio en sí, de la Escritura. San Juan, vamos ahí un momento, San Juan, capítulo 20. San Juan 20, 30 y 31.
Lo tenemos. San Juan. Lo tenemos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en el 21-25, de ahí mismo de San Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay mucha gente que piensa que la escritura, la Biblia, la palabra de Dios fue escrita para satisfacer su curiosidad. Y de ahí emanan muchas elucubraciones con respecto a Jesucristo. Y seguro que muchos habéis escuchado muchísimas historietas. Yo recuerdo en una ocasión que anunciaron en la televisión aquí la película de Jesucristo, en las épocas de Semana Santa, y la pongo y comienzo a ver una película italiana acerca de Jesucristo, entre comillas. Y ya en el comienzo, Jesucristo era el menor de 6 hermanos. Ya comenzamos mal, porque la Biblia dice que Jesucristo era él. Yo digo, esta película sí es rara. Y comienzan a detallar en esa película, lo que se centran es en estos primeros 30 años de Jesús. Ya te puedes imaginar el desastre de... Yo la quité y dije, uff. Y la estaba grabando y dije, déjame borrar esta. Porque es un montón de cosas inventadas. No, porque Jesucristo estaba en un monasterio, que Jesucristo estaba jugando con niños y como le hicieron bullying, que hizo una cosa de locos. Cuidado, que muchas veces los hermanos aquí, principalmente Elmer, nos dice, tenga cuidado de qué fuente usted está consumiendo cosas creyendo que son de Dios. Que usted se puede estar bebiendo un vaso y cuando viene a ver, está envenenado. Ah, mire, eso es de Dios. Y en la ignorancia que hoy en día hay en el periodo de la información, te puedes encontrar con un montón de informaciones y de bulos, que eso no es nuevo, los bulos no son nuevos, ¿eh? Desde el tiempo de la antigüedad y desde los tiempos bíblicos existen los bulos. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel bulo acerca de la resurrección que hicieron propagar con los soldados? Eso no es nada nuevo. Dice, no, mira, digan que vinieron los discípulos de noche y que hicieron ¿qué con el cuerpo? ¿Y qué le dieron para que hicieran esto? Dice la escritura que le dieron mucho ¿qué? Muchísimo dinero, mucho dinero. Y cuidado, no hablen. Esto es simple, como cuando te sobornan con la pistola en la mano. O coges el dinero, coge el dinero y te haces rico, o te mato a ti y a todos los que conoces. La A o la B. Ellos dijeron, bueno, dame la A. No vamos a complicarnos la vida. Muchos bulos por ahí. Tenga usted cuidado. La escritura, los evangelios, no tienen como propósito, y la escritura en general, descifrar tus curiosidades y tus inquietudes personales. Así de simple. Estas se han escrito ¿para qué? Simplemente para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Punto. Y para que creyendo tengáis vida, también en 1 de Juan dice en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él usted tenga vida eterna. No sé, no más de ahí. Hay muchísimas preguntas. Yo el primero, yo tengo muchísimas. Pero seguro que ha escuchado esta frase que también le sonará. Cuando usted y yo estemos viendo la gloria de Dios, todas nuestras preguntas. Usted llevará una lista de preguntas. Yo, como he oído a uno cuando era más joven, no, yo tengo una lista de preguntas para cuando vaya al cielo. Yo quiero que me entierren con esa lista de preguntas. Tiene un cuadernito lleno de preguntas y que quiere que cuando lo entierren para hacerle todas esas preguntas a Dios. Yo digo, muchachos, mira. Pero son cosas de tontunas de adolescentes, cuando éramos más jóvenes y tal, que yo hablaba con este chico y me decía esto. Cuando usted y yo veamos la gloria de Dios, es decir, ¿qué es lo que tú tienes esta lista de preguntas? Me parece espectacular. ¿Qué le dijo él a Job? ¿Qué hizo él con Job? Ven, yo te voy a preguntar primero. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? De oídas, más ahora, Señor, mira, yo me humillo en tierra, yo me meto abajo de la tierra como la avestruz. Olvídate de mis preguntas. Mis preguntas las podemos romper si quieres. Eso ya no me interesa nada. No quiero saber nada. Solo con ver tu gloria me basta. ¿Cuántas
Preguntas podemos tener muchísimas. ¿Tenemos todas las respuestas? No. He escuchado a gente, a predicadores que quieren dar respuesta a todo. No es pecado decir no sé. Aunque yo me pare aquí, aunque se pare cualquiera aquí, oye, no es pecado decir no me la sé. Que hay predicadores y personas, entre comillas, maduros en la fe, que se inventan respuestas de donde les sale. Dígalo, sea sincero. No me lo he estudiado, no estoy en el proceso. No pasa nada. Somos humanos. Usted no es Jesucristo, ni yo tampoco. Propósito de los evangelios. Algunos dicen que los evangelios tienen contradicciones. No son contradicciones, sino argumentos complementarios, como les mencionábamos anteriormente. Si hay una multitud aquí, no es lo mismo lo que ve quizás Sofía que lo que ve Melquisedec, que está en el otro extremo. Porque a Melquisedec, esa columna, hay cosas y detalles que no le permite ver. Pero quizás lo mismo pasa con los que están detrás de esta columna, que yo no les veo, que están ahí escondidos. Sé que está Marcos porque yo estiré la cabeza en un momento, pero yo no lo estoy viendo. Y viceversa, los que están por un lado o por otro van a ver detalles específicos que otros no verán. Y eso es la forma en la que debemos entender este tipo de aspectos. Y no es el objetivo de comenzar a poner ejemplos, porque si no nos diluimos demasiado en detalles. Bien, son relatos complementarios. Como peculiaridades ya veremos el Evangelio de Marcos, que tiene algunas, a diferencia de los otros 3 evangelios. Bien, como ustedes recuerdan, el Evangelio de Cristo según San Mateo tiene como propósito específico, entre comillas, o como público a los judíos. Y tiene como meta, no puedo decirlo porque eso sería un poquito incorrecto, aparte de tener como público a los judíos, como propósito presentar a este como el Mesías prometido a los judíos. Ese es el detalle o el resumen del Evangelio según San Mateo, de Cristo según San Mateo, y presentar a Cristo como ese legítimo rey de Israel. Fíjate que en el capítulo 1 de San Mateo comienza con esa genealogía y te da la genealogía diciéndote que María era de ¿cuál descendencia? ¿De la de quién? De David, de Judá y de David, y que también por la vía de José, que algunos decían, no, es que no es hijo de José, por tanto no tiene herencia. Sí, porque María sí va por la vía de la descendencia de David, al igual que también José, Judá y David, etc. Vienen por ahí por la descendencia de Judá, ambos tienen esa coincidencia, y tiene como propósito eso, que a veces nos preguntamos, si tanta genealogía y tantos nombres, ¿para qué sirven? A veces cuando estamos leyendo la Biblia de forma, nuestra rutina habitual, que vamos por crónicas o por reyes, que entran los nombres ahí, hay unos nombres muy curiosos y tal, y te dice, Dios mío, todos estos nombres tienen su propósito, Así, ¿te gustan las genealogías? No, pero hay muchos detalles curiosos, y en Esdras, si uno se pone a mirar también, hay muchísimos detallitos curiosos. Y en la oración de Jabes está en medio de una genealogía también. Que muchas veces hay hasta libros, hay un par de libros por ahí escritos acerca de la oración de Jabes. O sea, hay muchos detallitos que se nos escapan, pero si usted se detiene y va estudiando y mirando de manera detallada, puede aprender muchas cosas más. Para eso tenemos la vida entera, para seguir estudiando y aprendiendo. Jesús como legítimo rey de Israel, de esa descendencia de Judá, eso es Mateo. Marcos tiene como objetivo, como target, como dicen los americanos, a los gentiles romanos. Básicamente se escribió pensando, dirigiendo su escritura hacia ellos. Fíjate que en ese momento, ¿quién dominaba al pueblo de Israel en cuanto a reinos? El Imperio Romano, ¿no? Y presenta, por tanto, el Evangelio de Marcos a Jesucristo como el siervo perfecto. Jesús, el siervo. Y es un evangelio, como mencionamos anteriormente, de acción, y destacan habitualmente dos frases o dos palabras que se presentan con cierta frecuencia, que es inmediatamente y también la palabra entonces, y seguidamente, que nos da a entender un poquito acerca del carácter de la persona que está expresando esas ideas, y por eso
tenemos más o menos claro que fue Pedro, el apóstol Pedro, ese hombre de fuego, de acción, que dictó de su propia boca este evangelio a Juan Marcos. El tercero, el evangelio de Cristo según San Lucas, dirigido también a gentiles, pero griegos, con un nivel de cultura un poquito más diferente, y saben que Lucas era bastante minucioso en lo que eran los detalles. Y los griegos, el mismo apóstol Pablo dice que los judíos buscan señales, y los griegos, ¿qué buscaban? Algunos historiadores dicen que cuando Roma logró conquistar a Grecia, le conquistó en cuanto a lo físico, económico y tal, a Roma a Grecia, pero que Grecia había conquistado a Roma a nivel de intelecto y de costumbres y cultura y demás. O sea, que fue una conquista doble lo que hicieron. Pero ninguna de las dos culturas, como hombre, son culturas paganas las dos, la griega y la romana, imagínese usted las diabluras y las cosas terribles, si usted se pone a leer un poquito la historia, que da, vamos, da grima todo eso. Pero bueno, Lucas presenta a Cristo como ese Hijo del Hombre perfecto, resalta la humanidad y la divinidad de Cristo, cómo ese complemento, cómo se complementan estas dos formas de Cristo de 100% hombre y 100% Dios, y cómo ese misterio a veces se nos escapa a nosotros también, que bueno, ya allí en el cielo se nos quitará ese tormento si nos inquieta, no se preocupe. Y el Evangelio de Cristo según San Juan, un evangelio ya abierto, universal, presentando a Cristo, como hemos visto anteriormente, como ese Salvador del mundo. Estas se han escrito para que creáis, como acabamos de leer en el 20:31, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida en él, y poco más. Este evangelio de Cristo según San Juan resalta la deidad de Cristo. En resumidas cuentas, Cristo es Dios. Y eso lo dice posteriormente el apóstol Juan en la primera carta que escribe posteriormente. Entonces, como hemos dicho, nos centraremos un poquito en el Evangelio de Marcos a manera de introducción. Entonces, el autor, como hemos mencionado, Juan Marcos, que la próxima ocasión hablaremos un poquito acerca de él. La fecha en la que se escribió este Evangelio está datada entre el 55 y 65 después de Cristo. Quizás los discípulos no eran conscientes, porque dicen, no, es que los evangelios se escribieron 100 años después de Cristo. Este evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió, del cual queda constancia de que se escribió, el primero. Y obviamente los discípulos no sabían quizás la trascendencia de todo lo que habían vivido. No creo que tantos detalles que marcaron tu vida se te olviden a una edad adulta. Yo entiendo, ¿no? Porque dicen, no, es que ellos ya no se acordaban bien de las cosas, es que como escribieron los evangelios tanto tiempo después, pues no lo tenían claro. La gente inventa muchas cosas. ¿Cómo? Amén. Hay una película de Pedro que sí me gusta por eso, porque habla acerca de cómo él le dictó de su mente, de su corazón, a través del Espíritu Santo, todos los detalles del evangelio de Marcos, que yo a veces busco películas, pero te tiene que estar muy pendiente a eso, a no caer en ninguna de estas cosas curiosas y raras que andan por ahí enseñando. Pero fíjese que Jesús no llamó niños. Un niño olvida muchos detalles, pero usted y yo de adultos no solemos olvidar los detalles. Entonces, básicamente tenga presente esto. En el Evangelio, o los evangelios tienen como propósito claro guiarnos a la salvación en Cristo. Ese es el propósito esencial. Ese es el propósito esencial de los evangelios. Obviamente, como mencionamos con anterioridad, está dirigido a estos cristianos en Roma que estaban pasando por una situación de servidumbre. Y les presenta a Cristo, obviamente, a ellos como ese siervo perfecto. En ese periodo de tiempo gobernaba el Imperio Romano Tiberio César, que bueno, si podemos entrar en la clase de escuela dominical, mencionábamos ahí un poquito de estas barbaridades que hacían Nerón y otros más con los cristianos, pero ustedes saben que la persecución contra los cristianos comenzó desde que comenzaron a reunirse ellos, porque el mismo Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados, y padeció por decir, como dicen, Cristo murió por la verdad,
Posteriormente Esteban, posteriormente Juan y Jacobo, perdón, y así sucesivamente fueron intentando acabar con el testimonio de Cristo con el resto de discípulos y con los mártires que posteriormente conocemos según la historia, aunque no están reflejados aquí en la Escritura. Particularidades de este evangelio. Como le hemos mencionado, fue el primero que se escribió. Tiene 31 versículos que en el resto de evangelios no figuran, que no están contenidos, sino 31 versículos particulares o propios de él. Y este evangelio, según San Marcos, es el que narra la mayor cantidad de milagros de los 4 evangelios. Los autores concuerdan en un pasaje clave, que es el pasaje con el cual vamos a cerrar hoy. En Marcos 10, versículos 35 al 45. Marcos 10. Bueno, vamos a cerrar con Primera de Pedro, perdón. Pero Marcos 10, del 35 al 45. Primero leemos Marcos 10, del 35 al 45. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este versículo 45 es el que toman los autores de muchos comentarios y demás como el versículo central de este libro del Evangelio de Cristo según San Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podríamos hablar aquí acerca de este evangelio que estamos estudiando o comenzando a estudiar, como ese siervo perfecto dice: yo no vine, siendo yo el más alto, no vine para enseñorearme, como dice en el versículo 42, ni para ejercer potestad. El Hijo del Hombre vino para servir. No vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo para salvar a todos los hombres, a toda la humanidad? Pero tú y yo sabemos que no todos van a ser salvos. Él da su vida en rescate por muchos. Y por eso tú y yo somos privilegiados delante de Dios por estar hoy aquí escuchando la palabra de Dios. Él dio su vida por ti y por mí. Él dio su vida por muchos. Y cuando nos consuela ver en Apocalipsis, cuando habla de ese número, que eran millones de millones, habla en Apocalipsis. Y son todos aquellos, desde el principio de la existencia de la humanidad, hasta los que vendrán posteriormente a nosotros, esas generaciones, por los cuales Cristo también murió, para redimirles y salvarles de sus pecados. Como ese siervo se entrega. Y fíjate cómo el mismo libro de Filipenses nos presenta a Jesucristo humillándose, dice, hasta la muerte y muerte. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a llegar por servir y para servir? A muchos de nosotros nos gusta
como a nuestro hermano Jacobo y como a Juan, el estar entronados. Ahí, pues, aquí, allá, venga. Y me imagino, hoy en día, aquí en España quizás menos, pero hay otros países donde la diferencia entre ricos y pobres, entre la clase obrera y los grandes de la casta, se notaba mucho. Y este periodo de tiempo era algo bastante llamativo. Ustedes saben que los reyes y los gobernantes tenían banquetes todos los días y cosas muy espectaculares. Se notaba mucho la diferencia. Como les digo, aquí en España quizás no se nota tanto, porque hay una clase media relativamente importante, que cada vez se la están consumiendo más, pero bueno. Pero todos quizás de los que estamos aquí tenemos acceso a luz eléctrica, a lo básico, tenemos lo básico. Pero en aquel tiempo no estaban resueltas las necesidades básicas. De ahí donde el mismo Señor Jesucristo posteriormente dice, como predicábamos anteriormente, que no os afanéis por la comida y tal, tener esa confianza en que Dios va a proveer. Pero ellos querían tener esa posición de señorío. Y esto nos concuerda con las palabras de Pedro en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Lo tenemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando usted ostenta algún cargo en la iglesia, usted o yo debemos ser conscientes de que estamos dispuestos para servir, no para otra cosa. Para servir. Y cuando hablamos de anciano, acuérdense que en Timoteo habla acerca de ancianos y demás, pero Timoteo era un joven y era quien pastoreaba en ese momento y estaba dirigiendo la iglesia. No se habla de personas mayores, de edad, de ancianos, como decía un hermano, no de viejos, sino de personas que tienen cierta responsabilidad dentro de la iglesia, como es el caso aquí nuestro. Y debemos de quitarnos de la cabeza esa idea de entronarnos, todos, cualquiera de nosotros, ya sea porque usted tenga alguna capacidad o porque usted tenga alguna habilidad. Usted y yo no estamos puestos cuando se nos encarga o se nos encomienda algo en la iglesia, sino para servir. Para eso. Y Jesucristo es ese siervo ejemplar que teniendo la máxima, el máximo rango, la máxima capacidad, la máxima sabiduría, todo lo que usted quiera, todos los atributos de Dios en él mismo contenidos, dice, se humilló a sí mismo. Usted y yo debemos aprender en nuestra vida en general a intentar no entronarnos. Porque eso es sinónimo de que estamos perdiendo quizás el norte y la visión de a qué nos ha llamado el Señor. El servicio a Dios es voluntario. Lo que hacemos aquí en la iglesia, damos gracias a Dios porque hay muchos hermanos que están trabajando y haciendo las cosas. Oye, gloria a Dios, qué bendición. Y eso ayuda y hace que las cosas funcionen. Y por eso usted ve que muchas de las cosas van sobre ruedas, esto, aquello. Porque los hermanos lo hacen, como dice aquí la Escritura, voluntariamente. Y por eso a mí no me suele gustar decir, tú haz esto, hermano, tú aquello, aquel haga lo otro. Porque si no pone el Señor el querer como el hacer por su buena voluntad, las cosas no salen igual. Pero usted y yo dice, oye, si alguno anhela, en este caso habla de Timoteo, en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, en segunda, perdón. Si alguno anhela, si alguno desea servir al Señor en algo, es bueno.
pero usted y yo debemos ser ejemplo. Dice, siendo ejemplos de la grey. Y tenemos una responsabilidad. Cuando queremos alguna posición X de servicio, de responsabilidad, la Escritura nos dice que es para ser ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, no se lo saben el versículo, espíritu, fe y pureza. Para ser ejemplo. Y damos gracias a Dios por los hermanos que están participando activamente en la iglesia. No somos perfectos, nos equivocamos y nos equivocaremos. Y si no nos hemos equivocado contigo, prepárate y ve perdonándonos de antemano porque nos equivocaremos contigo en algún aspecto. ¿Será así? Porque dice la Escritura en Santiago que todos ofendemos ¿cuántas veces? Algunas veces. Santiago capítulo 3 dice que todos ofendemos muchas veces. Tenemos que ofenderte, hermano. Hermana, lo sentimos, pero de antemano te pedimos perdón porque te ofenderemos. Ya sea desde aquí, desde el púlpito, desde abajo, en cualquier momento. Será así. Y es la sorpresa que muchas veces se llevan algunos pensando que en la iglesia todos son angelitos con alas que van flotando. Hay de todo. Pero estamos para servir. Y cuando usted y yo tenemos una actitud de siervo, de humildad, sobrellevar ciertas cosas nos será mucho más fácil. Pero tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo. Y si tú todavía no estás activamente sirviendo en algún área, ponte a orar, Señor, muéstrame. Señor, ayúdame. Como le decía anteriormente, le he dicho muchas veces, mi sueño era cantar en la iglesia, ser un adorador. Pero no era mi garganta, mi corazón yo cantaba de una manera, como los que hacen deporte, que en su mente me decía uno, yo en mi mente hago unas jugadas de fútbol espectaculares, pero luego cuando toco el balón me caigo al suelo. Sí, porque tu mente va por otra vía. Y yo que en mi corazón y en mi mente yo cantaba y en mi corazón canto muy bien, pero ya luego con la boca no. Oye, no pasa nada. Otra cosa, Señor, muéstrame, Señor, guíame, Señor, úsame. Pero con una actitud de siervo. Muchas veces no es lo que tú hagas, sino el cómo. Hacerlo todo de corazón como para Él y no para los hombres. Cuando tú dices que sirves a Cristo, si tú y yo decimos que servimos a Cristo, debemos hacerlo todo para Él. Y he estado meditando en esta semana, en varios pasajes, pero en un pasaje de Mateo, del Evangelio de Cristo según San Mateo, en el capítulo 7, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Que esas dos veces que se dice Señor hace alusión a otros ejemplos que, bueno, ya si pasamos por ahí lo mencionaré, pero dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice Jesús, ve bien, buen siervo y fiel. ¿Qué le responde Jesús? Hacedores de Señor, pero que yo lo que hice fue milagros en tu nombre. Para Jesús hacía milagros. ¿Recuerdan en el libro de Hechos? Aquel famoso mago maleante. Y dice que engañaba a la gente creyendo que era algún grande. Y le mencioné a uno que me dijo Melquisedec que era de su país, que era de por allí, que iba por ahí haciendo milagros por toda Latinoamérica y haciendo cosas que dijeron, hemos llenado aquí con 30,000 personas el estadio y salió una comunicadora con un milagro y le fueron los periodistas a preguntar y dijo, bueno, es que yo pensaba, que yo creía, ¿cuánto te pagaron para que dijera ese milagro en las redes sociales? Bueno, tanto. Ah, mentira. Cuidado con los engañadores. Cuidado. Por eso habla bien claro de ese que predica un evangelio diferente. Usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Sea cuidadoso. No se deje engañar por las cosas que parecen muy espectaculares. El evangelio de Cristo no era popular y hoy en día no lo sigue siendo. Porque una espada que hace daño no es popular. Un espejo que te muestra quién eres tú, cómo eres tú, qué tienes que cambiar. Porque a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que cambiar o qué debe hacer. Y eso no es solo cuestión de adolescentes, ¿eh? No es solo, es que los adolescentes son rebeldes. No, a ninguno nos gusta cuando Jesús nos confronta con su palabra. Y ahí el propósito del evangelio. Oye, mira, que usted y yo cambiemos, que usted y yo seamos diferentes, como ese siervo perfecto, Cristo que se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz.
tiene como propósito esa muerte tu salvación. Él entregó su vida por ti. Si tú estás aquí hoy no es por casualidad. Cristo quiere que tú seas salvo. Cristo quiere que tú des ese paso. ¿Qué vas a hacer? Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por cómo tú nos enseñas y nos muestras cada día, desde la naturaleza hasta los acontecimientos del día a día que presenciamos, que tú estás obrando en este mundo caído, en este mundo de pecado y de perdición, que tú sigues siendo Dios. Padre, te pedimos que te sirvamos con corazones contritos y humillados. No por obligación, Señor, sino voluntariamente. Ayúdanos a fijarnos en ese siervo perfecto y que todo lo que hagamos sea en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú has revelado tu carácter en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos moldees según ella, que podamos glorificar tu nombre en este día y en el resto de nuestras vidas. Y si alguno todavía no ha tenido el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, tú moriste, entregaste tu vida para nuestra salvación. Que nosotros, que hemos recibido ya de tu gracia, vivamos conforme a tu palabra. Y los que todavía no, Señor, que puedan entender que separados de ti, nada pueden hacer. Te damos gracias también en esta mañana por estos elementos que nos recuerdan tu cuerpo entregado y tu sangre derramada como ese siervo perfecto, dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que has hecho en beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos ahora al tiempo de la cena del Señor. Voy a pedir al hermano Elmer y al hermano Salvador que pasen por aquí.